Hola, te quiero la bienvenida a un nuevo video del canal de Empieza Online, en el que aprendemos juntos acerca de negocios de contenidos por internet, de cómo convertir nuestra pasión en una fuente de ingresos. Hablamos de finanzas personales y también hablamos de libros recomendados, porque me encantan los libros, de todo lo que vamos a aprender de estos y cómo se pueden convertir en una herramienta de formación, de entretenimiento para toda nuestra vida. En este video quiero que hablemos de 5 formas de utilizar ChatGPT en el SEO a la hora del posicionamiento orgánico. Te voy a compartir 5 estrategias o 5 técnicas que yo utilizo personalmente en mis sitios web para utilizar la inteligencia artificial y cómo tú la puedes utilizar, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Así que es momento de que la empecemos a utilizar como un aliado, como una forma de apalancarnos y no como nuestra competencia. Así que veamos de qué se tratan estos 5 tips. Como te venía diciendo, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Tú tienes 2 opciones, ya lo mencioné en otro video: preocuparte o adaptarte. Personalmente creo que nos va a servir mucho a la hora de crear contenidos. Sin embargo, no me refiero a decirle a ChatGPT, por favor, créanos un contenido acerca de finanzas personales, porque entraríamos a competir y convertiríamos nuestros contenidos en un tema de materia prima. Pregúntate lo siguiente: ¿tú estás creando contenidos en masa o contenidos de calidad? ¿Cuál va a ser tu enfoque y cómo te vas a diferenciar? No te pongas a competir en un negocio donde tú no puedes producir miles de contenidos al día y donde la cantidad o calidad de los contenidos va a ser muy similar, porque si bien ChatGPT no te va a crear contenidos iguales uno de otro, lo que sí es que la estructura va a ser la misma. Así que no compitas allí y realmente apaláncate en la inteligencia artificial, en este caso con el tema del ChatGPT, para ahorrar tiempo, para estructurar procesos, para tener otra perspectiva y como fuente de información. Así que veamos de los tips que te estoy hablando. Entonces, el primero, yo lo utilizo para crear títulos llamativos enfocados a un público. Es decir, como sabemos, los títulos de Google tienen una cantidad de caracteres que es entre 55 y 60 caracteres para que todo el título quepa en el resultado de Google, ¿cierto? Así que muchas veces yo le pido a ChatGPT que me ayude a crear un título que sea llamativo, enfocado a un público, es decir, un prompt que sea: ayúdame a crear un título de 55 palabras máximo enfocado a emprendedores con esta palabra clave. Allí vamos a tener una fuente de información muy interesante. Así que explórala para crear títulos que sean llamativos. El segundo uso que yo le doy al ChatGPT a la hora del SEO. Como sabemos, las metas descripciones es ese apartado que aparece en los snippets luego del título y le indica a las personas de qué se trata. Más o menos estamos hablando que el espacio allí es de 150 a 160 caracteres. Así que muchas veces cuando yo quiero reunir varias ideas en una meta descripción para que sea llamativo, para que las personas le den clic al enlace y aumente nuestro CTR y por ende nuestro posicionamiento en los motores de búsqueda, le pido que me ayude a crear un título o una metadescripción, que sea atractiva. En este punto es muy importante darle información de qué estamos hablando y de asegurarse de que sea de máximo 150 caracteres para que lo podamos comprobar. Esto yo lo mezclo, por ejemplo, tanto el título con el tema de la metadescripción con un plugin de SEO que se llama SEO by Yoast, y lo que hago con esto es que voy revisando si los caracteres sí cumplen y el título sí cabe dentro del espacio que determina Google. Así que ese es el segundo uso. El tercer uso: normalmente una palabra clave que determinamos para crear un contenido tiene palabras claves asociadas. Así que yo le pido a ChatGPT que me genere un listado de palabras claves asociadas y enfocadas a un público en específico. Te coloco un ejemplo. Supongamos que una palabra muy genérica, porque esto es una palabra muy amplia, sea finanzas personales. Yo quiero enfocar este contenido para emprendedores digitales. Así que yo le pido a ChatGPT que por favor me cree un listado de palabras claves asociadas para emprendedores enfocados a un nicho de emprendedores digitales. Así que, por ejemplo, nos pueden resultar palabras, por ejemplo, como finanzas empresariales o tips para llevar unas finanzas de negocios exitosas, cómo llevar nuestras finanzas cuando somos emprendedores digitales. ¿De qué me aseguro con este tema de las palabras claves asociadas? De que puede incluir la mayor cantidad de términos asociados de forma natural dentro de nuestro contenido y enfocarlo a un público. Y cuarto, pues este uso me parece muy interesante, y es que una de las formas de darle mayor peso o que sea más robusto a nuestro contenido es utilizando estadísticas, cifras, datos y opiniones. Así que yo le pido muchas veces al ChatGPT que me ayude por favor a recolectar información, de bien sea estadísticas acerca de un tema en específico o de un contenido que yo estoy creando. Si bien la información está hasta el 2021, cuando obtengo esta cifra me lleva a investigar ya por propia cuenta cuáles son esas estadísticas actualizadas a este año del 2022 o el 2023, de tal forma que tenga conceptos mucho más o cifras mucho más actuales que permitan que mi contenido dé mucha más validez, sea mucho más robusto y se convierta en una fuente de información para otros medios, lo que va a hacer que obtengamos enlaces externos de otros sitios y aumente nuestro posicionamiento y nuestra autoridad de dominio.
Por último, este es como un truco secreto, y es que yo a veces le pido a ChatGPT, cuando estoy enredado a la hora de crear un contenido, que me cree una estructura del artículo con H2, con H3, con H4. De esta forma tener una estructura mucho más clara de qué contenido tengo que desarrollar alrededor de una palabra clave. Entonces, estos 5 usos, que no los estoy viendo a profundidad, me sirven para apalancarme en ChatGPT para encontrar información, para tener otra perspectiva frente a los títulos y las metadescripciones, y crear una lista de palabras claves que quizás yo lo estoy teniendo en cuenta y que son palabras claves que otras personas de mi nicho pueden estar buscando y que yo las puedo enlazar en nuestro contenido y tener una estructura básica. Así que te invito a que utilices esta herramienta de inteligencia artificial más que como tu competencia, como te decía al principio, como una fuente de apoyo o de aliado para tu negocio. Hay muchos otros usos y te invito a que los dejes saber aquí en el comentario y que aproveches y les like al video y que lo compartas con alguien que está emprendiendo por internet y le sirvan estos consejos de SEO con el ChatGPT. Déjame saber por favor al final de este video cómo te parecieron estos 5 usos que yo le doy a ChatGPT, qué otro se te ocurre, y nos vemos en un próximo video donde hablamos de negocios digitales, de cómo ganar dinero con nuestra pasión por internet y cómo agregamos valor a una audiencia en específico.